Grabar. Bien, muy buenas noches a todos mis hermanos y amigos. En este día miércoles 26 de mayo vamos a retomar nuestro curso de finanzas. Nos corresponde el capítulo número 3 el día de hoy. Y bien, para que estén muy atentos, va a estar muy interesante este capítulo que va a ser también para repasar los aspectos teóricos, pero también prácticos, que nos enseña la palabra de Dios con respecto a este tema tan importante y tan grande de las finanzas en el hogar. Bien, y nuestra planificación nos muestra que hoy día estamos acá, estamos parados en esta parte del curso, vamos llegando casi a la mitad, así que ya nos van quedando vamos avanzando, nos van quedando menos lecciones. Bien, con la ayuda de nuestro Señor, la próxima semana partiríamos la parte 2 del curso, que se transforma de aspectos más prácticos de las finanzas, ya que es el capítulo 4, 5 y 6, y finalmente los últimos dos capítulos, que son estos extra que hemos querido incorporar en este curso de finanzas, donde vamos a ver el sistema de pensiones de Chile, un poco vamos a explicar cómo funciona, de qué se trata y cómo ha ido evolucionando en el tiempo, y también cómo es la administración financiera que tenemos en nuestra iglesia local de UCD Mical. Bien, entonces el capítulo 3 tiene por título La codicia, el materialismo y la solución. Y antes de comenzar con el capítulo 3 vamos a repasar rápidamente qué es lo que vimos en el capítulo 2 la semana pasada, donde vimos el tema de la mayordomía. Y vimos básicamente tres grandes puntos para explicar este tema de la mayordomía. Y vimos que la mayordomía significa administrar los aspectos de la creación que Dios nos confía. Es un tema administrativo, es un tema en donde se traspasa o se delega una confianza y una responsabilidad. Y en este caso el Señor nos ha delegado la autoridad de sojuzgar y administrar aspectos de su creación. Ya Él es el dueño, Él es el amo, Él es el Señor de su creación, y nosotros somos sus siervos que estamos a cargo de administrar estos ciertos aspectos. Entonces vimos que este mayordomo, este administrador, debía rendir cuentas a su Señor, y básicamente vimos que habían al menos 5 cosas que debiésemos nosotros considerar como mayordomos. La primera era que a cada uno Dios nos dio primero la capacidad para administrar ciertos aspectos de su creación. El punto número 2, respecto al rendir cuentas, es que Dios decide cuánto dio a cada uno. El 3 es que el tiempo de la administración que Dios nos concede está limitado a su regreso. Cuando el Señor de esta gran propiedad o de esta creación regrese, hasta ahí está limitado el tiempo de nuestra administración, de nuestra mayordomía. Después vimos que vamos a tener que hacer una rendición de cuentas cuando nuestro Señor regrese. Y por último también vimos que el Señor aprueba los administradores que son diligentes y les da aún más. Bien, este es un punto importante. El tercer punto que vimos fue que no solo administramos en esta tierra cosas materiales, sino que también administramos cosas espirituales, aspectos espirituales. Y eso también es muy importante verlo así. Quizás es algo que no teníamos en consideración, pero que efectivamente Dios también nos da temas y aspectos espirituales de su creación, en donde nosotros somos mayordomos. Ok. Y bueno, dicho ese pequeño resumen, ahora nos metemos de lleno en lo que es el capítulo 3, que tiene que ver con la codicia, el materialismo y la solución. Y lo primero en comentarles es que el objetivo de este capítulo es demostrar bíblicamente que la codicia y el materialismo es idolatría, pero que tienen solución. Y este es un aspecto importante, que la idea es que nos quede bastante claro desde el aspecto bíblico que la codicia y el materialismo tienen solución, pero que en sí son idolatría. Entonces, los 5 puntos que vamos a desarrollar son
los que salen acá, la codicia se genera en el corazón, en lo más profundo de nuestro ser. Está ligada a nuestra naturaleza pecaminosa. El segundo punto es que el materialismo es acaparar, adorar y codiciar, tener dinero y posesiones, edificando excesivamente nuestra vida alrededor de ellas. El tercer punto es que hay un riesgo al querer enriquecerse. El cuarto es un breve estudio que vamos a hacer, un breve análisis del Sermón del Monte que nos demuestra que todo es cuestión de fe y finalmente vamos a ver cuál es la solución. Y la solución increíblemente está en el contentamiento. Bien, primer punto, la codicia se genera en el corazón, en lo más profundo de nuestro ser. Está ligada a nuestra naturaleza pecaminosa. El origen de la codicia, como bien dice ahí el título, es el corazón. Cuando vamos a Marcos 7, 21 al 23, nos dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, la codicia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas las maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bien, entonces acá vemos que claramente este pasaje del Evangelio de Marcos nos dice que de dentro, desde adentro de nuestro ser, particularmente desde nuestro corazón, es de donde salen todos estos males, entre ellos la avaricia, la codicia y todas las maldades que nos contaminan. Bien, entonces ese es el primer punto que queremos ratificar o decir en base a la Biblia, que el origen de la codicia está en nuestro corazón. Lo otro que podemos decir y ver también en la Biblia es que esta codicia tiene una manifestación externa, es decir, se manifiesta exteriormente. En Mateo 12:35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca las cosas malas. Bien. Eh, Ahora, respecto al punto anterior, igual les quiero comentar algo importante a considerar. Acá en Marcos 7, 21 al 23, que en estos versículos al menos se mencionan 5 mandamientos del decálogo de Dios. Eso es algo que es importante de considerar. Se considera acá, nombra los adulterios, punto número 1, los homicidios, los hurtos, la avaricia y el engaño. Y se dice que todos estos efectivamente salen del corazón, de nuestro interior. Ahora, ya que este decálogo termina donde comenzó, cuando dice, no tendrás dioses ajenos fuera de mí, es que nosotros podemos entender que Dios apunta a trabajar con nuestro corazón. Si nos fijamos o si recordamos los mandamientos, el primero y el último tienen que ver con eso, con que no tendrás dioses ajenos fuera de mí. Y es por esta misma razón que el Señor Jesucristo en Mateo 5:28, él nos dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces acá el Señor Jesucristo reafirma esto. O también cuando en Mateo 5:21 nos dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, tal como se lo hubiese matado en el fondo. Entonces lo que hay que entender respecto a este tema que nacen de dentro de nuestro corazón, no necesitas en el fondo acostarte con una mujer para ser culpable de adulterio. Y no necesitas matar a tu hermano para ser culpable de muerte. Lo único que necesitas es codiciarlo en tu corazón para ser culpable de juicio. Entonces, ese es un punto que les quiero remarcar antes de continuar con el segundo, que no necesitas llevar a cabo la acción, sino que solamente necesitas que se anide en tu corazón esta codicia para que esto después venga el segundo punto, que es donde hay una manifestación externa de esto. Bien. Ahora sí, vamos a ver entonces Mateo 12:35.
Entonces acá vemos en Mateo que dice que del buen tesoro del corazón el hombre bueno saca cosas buenas. Perdón, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Entonces acá efectivamente el problema de la codicia comienza en nuestro corazón, en nuestro interior, y luego se va desarrollando hasta que se manifiesta exteriormente. ¿Y cómo? Las cosas buenas salen de un corazón que tiene buenas cosas en su interior, anidada en su interior. Y cuando tú tienes cosas malas o codicias anidadas en tu corazón, entonces lo que dice este versículo es que van a salir a tu exterior cosas malas. Y si bien esto un poco parece, como se dice en buen chileno, de perogrullo, es algo obvio, son cosas que es necesario que nosotros tengamos claras y que las repasemos para poder ir entendiendo desde lo más básico cómo se va generando este tema de la codicia, de dónde nace, cómo se manifiesta, e inclusive tiene etapas, que es el tercer punto que vamos a ver, tiene etapas antes de concretarse el hecho que se manifiesta en su interior. Entonces, esta codicia, lo primero que hace es que hace nacer un deseo intenso en tu corazón. Eso es lo primero que sucede. Nace en tu corazón un deseo intenso por algo. ¿Bien? La segunda parte, o lo segundo que sucede, es que ese deseo lo vas cultivando, es decir, vas teniendo pensamientos, vas dándole vuelta, vas diciendo, oye, pero ¿y qué pasa si yo hago esto, si no lo hago? Y a veces te vas hasta inclusive autoconvenciendo de que este deseo es correcto y ahí tú vas haciendo que crezca, ahí tú lo vas haciendo fortalecerse, tomar mayor cuerpo o mayor lugar en tu propio corazón. Finalmente llega un momento en donde tú cedes, tu voluntad cede ante este deseo. Es decir, tú puedes tener la voluntad o la buena voluntad de hacer lo correcto, pero este deseo que se anidó en tu corazón ha crecido tanto, ha tomado tanto fuerza, tanto cuerpo, que finalmente le gana en algún minuto, le gana el gallito a tu propia voluntad. O sea, tú puedes quizás querer hacer lo correcto, pero dado que has cultivado tanto en tu mente y en tu corazón el deseo, esta codicia, entonces llega el momento en que la codicia es más grande que tu propia voluntad. Y aquí un poco también uno puede recordar al apóstol Pablo cuando dice, el bien que quiero hacer no hago, sino que hago el mal que no deseo. O sea, lo que yo sé que es correcto, lo que yo entiendo que es lo que yo debo hacer, eso es justamente lo que yo no hago. ¿Y por qué? Porque hallo en mí esta carne, este pecado que se inclina a hacer lo incorrecto. Pero esto nace de un deseo que está de forma previa anidado en tu corazón. Después de que la codicia, este deseo incorrecto, le gana a tu voluntad, tú empiezas a elaborar un plan para satisfacer el deseo. Es decir, tú ya estás convencido, tu voluntad ya fue vencida, entonces tú ahora empiezas a pensar cómo lo llevas a cabo, cómo vas a satisfacer este deseo que ya está de alguna forma ya no es controlado por tu voluntad, entonces empiezas a ver cómo lo vas a ejecutar. Y empiezas ahí tú a, de alguna forma, maquinar ciertas situaciones, empiezas a forzar ciertas condiciones que se vayan dando para que tú puedas satisfacer este deseo, esta codicia que está en tu corazón. Y por último, ya cuando tienes todo esto premeditado, ya tienes todo esto pensado y estás a punto, digamos, de llevar a cabo la acción, es cuando sucede el quinto paso, que sería que el deseo se convierte en una acción concreta. Es decir, ya vas y ejecutas esta codicia y la llevas a cabo para satisfacer el deseo que está en tu corazón. Bien, esto es lo que sucede. Estas son como las etapas que uno podría ver y definir cómo se va cultivando esta codicia en nuestro interior. Entonces, lo primero que nos dice este punto que hemos desarrollado acá es que la codicia se genera en el corazón, en lo más profundo de nuestro ser. Recordemos que nuestro corazón es donde está de alguna forma la gran batalla. Acá esta lucha que hay por ti es por tu alma, es por tu corazón, es por tu ser espiritual. Y de ahí en el fondo quien conquista tu corazón estará conquistando tu vida. Bien, perfecto. El segundo punto que vamos a revisar ahora es respecto al materialismo. Bien, y el materialismo lo definimos como es acaparar
adorar y codiciar tener dinero y posesiones, edificando excesivamente tu vida alrededor de ellas. Bien, a través de, alrededor del dinero, de las posesiones y de las cosas materiales que tú puedes conseguir. Lucas 12, 16 al 19 nos dice, también le refirió el Señor Jesucristo una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Nosotros no debiésemos en esta vida acaparar riquezas en graneros cada vez más grandes, pensando que así estaremos seguros y tranquilos, sino que si nosotros pensamos así, básicamente estamos siendo engañados y estamos siendo esclavos de una gran mentira. Esta persona que edificó sus graneros porque necesitaba más grandes, porque estaba acaparando para sí muchos bienes, muchos frutos, no se daba cuenta que estaba siendo engañado porque estaba colocando de alguna forma su confianza en las cosas materiales. Su corazón estaba siendo satisfecho, estaba siendo satisfecha esa codicia que anidó en su corazón, estaba siendo satisfecha con estas acciones concretas que él estaba llevando a cabo. ¿Cuáles acciones concretas? Edificar graneros aún más grandes. Eh, bueno, y acá uno se puede hacer la pregunta, bueno, ¿y cómo termina esta parábola? Y a continuación ahí en Lucas 12, del versículo 20 al 21, nos dice cómo termina esta parábola, que es de la siguiente forma. Pero Dios le dijo a esta persona, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Esta persona que se estaba fijando en el materialismo, en acaparar cosas, en tener más y guardarlo por muchos años para que su alma, para que su vida tuviera cierto reposo, pudiera comer, beber y regocijarse, estaba siendo un necio. ¿Por qué? Porque él no se ocupó en edificar su vida espiritual, no se ocupó en, como dice este versículo, el final del 21, en ser rico para con Dios, sino que él se ocupó en ser rico para con este mundo. Y ahí estuvo el error. Recordemos que también hemos estudiado que el problema acá no es el dinero, porque el dinero es algo neutral, no son las riquezas, el problema es dónde está tu corazón. Y acá el tema de la codicia y del materialismo estamos viendo que nace, se anida en tu corazón y te puede llevar a malentender el cómo tú debes practicar y administrar lo que Dios te permite tener. Fíjense que está todo muy relacionado, lo que hemos visto en el primer capítulo y en el segundo, con esto que estamos viendo ahora. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿cómo se estamos haciendo en nuestra vida? ¿Estamos siendo necios como este personaje de la parábola? ¿O en verdad estamos siendo sabios e inteligentes en cómo administramos los bienes que tenemos, en darles la posición correcta, no poner nuestra confianza en ella, no darle en el gusto a las codicias que esté en nuestro corazón, sino que identificarla y no cultivarla, sino que sacarla y hacer que se muera de hambre para poder nosotros ocuparnos en las cosas espirituales, que son las cosas que nos hacen ser ricos para con Dios. El punto número 3 define lo siguiente, es que hay un riesgo en enriquecerse. Si bien hemos dicho y sostenemos lo siguiente, que las riquezas en sí, que el dinero en sí no es el problema. No es el problema el tener riquezas, el tener bienes o el tener dinero, porque eso es neutral. Pero hay un riesgo, y eso es lo que vamos a ver ahora. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6, 9 al 10 nos dice lo siguiente, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos
dolores. Los que quieren enriquecerse acá, claramente nos dice Pablo, le dice a Timoteo, que ellos caen en lazo y perdición, en tentación y lazo. Pero ellos se pierden. Acá dice que finalmente ellos se hunden en esta destrucción y en esta perdición. O sea, en el fondo son de alguna forma, son poseídos como si fueran, como si te tuviesen agarrado tu cuerpo, tus extremidades con lazos, porque tú eres tentado por las riquezas, tú eres de alguna forma atrapado por ellas. Eso te hace estar estático y estar de alguna forma inmovilizado, y te hace caer en codicias que son necias, como lo que vimos en la parábola que recién leímos allá eh, en, en Lucas, y finalmente esto hace que tú te caigas o te hundas cada vez más en destrucción y en perdición. En el versículo 17 los manda que no sean altivos ni que pongan su esperanza en las riquezas que son inciertas, sino en Dios que nos da todo en abundancia. Entonces, nosotros debiésemos considerar esto de las codicias, que no vayamos a hacer que nos extraviemos de nuestra fe, que nos terminemos apartando de nuestro Señor por este tema de las riquezas. Eh, Lamentablemente es una realidad que muchos cristianos terminan enfriando su relación con el Señor por este tema de las riquezas. Y no necesariamente porque las administren mal, no necesariamente porque les vaya mal materialmente hablando, sino que caen en esto que le advirtió Pablo a Timoteo, caen en estas codicias, y al final codiciando se terminan extraviando de su fe en el Señor Jesucristo y fueron traspasados de muchos dolores. Este caso, este tipo de hermanos que caen en este tipo de codicias, hemos visto que lamentablemente eh, a veces les va mal y tienen mucho sufrimiento, y el sufrimiento no pasa porque les falte un estatus social o les falte dinero o les falten recursos. Pasa por otro tema, pasa por un problema espiritual. Es una consecuencia que ellos no ven venir, pero que con el tiempo se presenta, se manifiesta, y lamentablemente se manifiesta, y cuando les golpea su vida, les golpea donde realmente les duele, que es en su corazón, que es en su vida espiritual, que quizás en su familia, pueden ser de muchas formas. Entonces, lamentablemente, este tipo de hermanos terminan sufriendo mucho, tal como dice este versículo. Y también podemos ver que hay un riesgo de caer en idolatría. Pablo en Colosenses 3:5 nos dice lo siguiente: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y avaricia, que es idolatría. Entonces, cuando tú tienes tu mente puesta en las codicias, en la avaricia, en las cosas materiales, tú estás cayendo en idolatría, al igual que cuando tú estás en fornicación, en impureza, en pasiones desordenadas o en malos deseos que anidan en tu corazón. ¿Y por qué es idolatría? Porque tú estás rindiéndole tu vida, tu corazón y tu fidelidad y tu confianza a cualquier cosa menos a Dios. Eso es idolatría. Cuando tú pones cualquier cosa en el lugar que le corresponda a Dios. Y eso puede ser una persona, pero también pueden ser impurezas, fornicaciones, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Bien, entonces acá también vemos que hay un riesgo en que eso que tú puedes poseer, esa riqueza que Dios te puede permitir administrar, puede terminar siendo un ídolo en tu vida. Y eso es un riesgo. No está diciendo acá nuevamente que la riqueza o el dinero sea malo, porque ya vimos bíblicamente que es neutro. El problema es que tú pones tu corazón en ellas porque se anidó una codicia que fue creciendo, que le ganó tu voluntad y que se transformó en un hecho concreto, en cómo tú manejas tu vida. Hay muchas personas que de verdad tienen
fe en el Señor Jesucristo genuinamente, pero el dinero y la codicia los ha apartado del Señor, invierten más tiempo en hacer crecer sus graneros y en tener más graneros que en hacer crecer y mejorar su vida espiritual y su relación y la de los suyos con el Señor. El punto número 4, vamos a hacer un pequeño estudio, unos puntos respecto al Sermón del Monte, que nos demuestra que todo esto que estamos hablando respecto a lo material, a las, ¿cómo se llama?, a las finanzas, al dinero, a las riquezas, es cuestión de fe. Y eso es lo importante. Vamos a estar viendo específicamente los versículos 19 al 34 de Mateo 6. Bien, en el versículo 19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. No hagáis, no atesoréis tesoros en la tierra, porque no duran. No te los llevarás al cielo. Se deterioran, los minan y los hurtan. Acá hay un principio que nos da el Señor Jesucristo, que estos tesoros en la tierra no perduran. No te los vas a poder, cuando tú partas de esta tierra, de este mundo, llevar al cielo. Se van a deteriorar acá los minan y acá los hurtan. Entonces, ¿qué sentido tiene? Ningún sentido tiene tener avaricia ni afanarse, como dice acá, con hacerse tesoros en esta tierra. No tiene ningún sentido para el cristiano, porque nosotros, nuestra esperanza gloriosa está en el cielo, que algún día nos iremos a la presencia de nuestro Señor y estaremos eternamente con Él, allá en el cielo. Tú no puedes llevarte absolutamente nada de este mundo para el cielo, solo se va tu alma, tú, como ser espiritual. Entonces acá debemos entender que tenemos que hacer tesoros en el cielo, porque allí estará nuestro corazón. Nuestro corazón se va donde esté nuestro tesoro. Y yo espero que de verdad tu tesoro, el tesoro de tu corazón, esté con el Señor. En Mateo 6, en el versículo 22 al 23 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Uno tiende aquí a pensar que se está cambiando de tema, acá en Mateo 6, porque en los versículos anteriores habla de un tesoro, ¿cierto? Pero acá está hablando con respecto a la luz. Y uno dice, pero entonces está cambiando de tema. Pero en realidad no, porque una mala perspectiva, y fíjate lo que voy a decir, una mala perspectiva de la vida nos puede llevar a poner nuestro deseo en las riquezas, y eso te va a llevar a la idolatría. Una mala perspectiva de la vida, en el fondo, cómo tú miras la vida, cómo la entiendes, te puede llevar a poner tu deseo en las riquezas, y eso es idolatría. Colocar tu deseo, tu corazón, tu confianza en las riquezas, estarás siendo un idólatra. Eso es lo que nos quiere transmitir estos dos versículos. El versículo siguiente, el versículo 24 de Mateo 6 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Acá claramente el Señor pone un contraste, pone de alguna forma un manifiesto en donde o tú eres frío o eres caliente, o tú sirves a Dios o sirves a las riquezas, pero no puedes servir a ambos. No puedes decir, no, yo soy un siervo del Dios Altísimo, pero en verdad tu corazón, tu voluntad está sirviendo a las riquezas, está sirviendo al acaparar tesoros en este mundo, porque acá Dios te dice, no lo puedes hacer, o sirves a uno o sirves al otro, porque si tú dices servir a Dios, entonces vas a menospreciar las riquezas.
Y menospreciar no dice que no tengas. Las vas a colocar en su lugar. Les vas a decir, ¿sabes qué? Yo sé dónde perteneces tú. Yo sé qué valor tienes tú en mi vida. O tú vas a servir a las riquezas y vas a menospreciar a Dios. Y vas a bajar al Señor de su podio. Y vas a colocar en el podio de Dios a las riquezas. Eso es lo que está diciendo este versículo. No puedes servir a ambas, a estos dos señores en tu vida, entendiendo que las riquezas en sí no son un señor, pero que nosotros sí podemos hacer que se enseñoreen de nosotros al que nos crean lazos, como vimos en lo que le decía Pablo a Timoteo. El versículo 25 al 34 dice lo siguiente, señala, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vista así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El Señor acá termina el tema de las riquezas eh, de una forma muy categórica y muy clara. Primero el Señor nos pregunta, nos confronta y nos dice, ¿acaso la vida no es más valiosa, no tiene más valor que el alimento? ¿O que lo que tú te vas a poner, con lo cual te vas a vestir? Entonces el Señor dice, ¿por qué te afanas por el alimento? ¿Por qué te afanas por el vestido? Básicamente es, ¿por qué te afanas por lo material? Mira las aves del cielo, no siembran ni ciegan, no recogen en graneros como este personaje que vimos en Lucas, ¿cierto? Que quería hacer un granero más grande. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ustedes que son sus hijos, los hijos de Dios, ¿ustedes no valen más que las aves? ¿Y acaso si aunque se afanen, digamos que sí, se afanen, ¿ustedes creen que podrán añadir un codo a su estatura? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Miren los lirios del campo, cómo son de hermosos, lo esplendorosos que son, no trabajan ni hilan. Y luego el Señor Jesucristo dice, ni siquiera Salomón, con toda su gloria, con todo lo que tuvo Salomón, primero que tuvo, es el hombre es más sabio que ha habido jamás, fue un rey muy, pero muy rico. Él con toda su gloria que tuvo en su tiempo, ni siquiera se vistió como los lirios del campo. Entonces, ¿por qué te afanas por lo que te vas a poner? Cada día tiene su propio afán. Y luego, acá en el versículo 30, el Señor termina y deja muy en claro que el problema con el afán por las riquezas es la incredulidad. El problema con el afán por las riquezas es la incredulidad, la falta de fe al no creer que Dios nos proveerá todo lo que necesitamos para nuestra vida acá en la tierra. Ese es el problema del afanarse por las riquezas. Es una demostración clara de que tú no estás confiando en que Dios te va a proveer todo lo que necesitas para tu vida mientras estés acá en la tierra. Nos hemos puesto a pensar qué es más valioso, como dice acá el Señor Jesucristo, la vida o el alimento. ¿Acaso no cree usted que aquel que tuvo el poder para resucitarnos de los muertos
y darnos una nueva vida en Cristo, ¿no tendrá el poder para satisfacer todas nuestras necesidades? Y la respuesta es claro. Claro que sí la tiene. Dios tiene el poder para satisfacer todas nuestras necesidades, para proveer todo lo que necesitamos. La pregunta es, ¿por qué te afanas? Y si te afanas, lo estás haciendo mal, porque no vas a poder mover la aguja a tu favor, porque no depende mover la aguja a tu favor. El Señor ya lo hizo por ti. El Señor está dispuesto y lo quiere hacer, pero nosotros, porque somos afanosos, porque somos presurosos, muchas veces nos queremos adelantar a tener algo que el Señor no quiere que tengamos quizás en ese minuto. O quizás pensamos que el Señor se está olvidando de nosotros, de nuestras necesidades. Quizás el Señor se olvidó que yo tengo que comer, que yo tengo que vestir, que yo tengo que moverme, que yo tengo que asegurar el bienestar mío y de los míos. Hermanos, ¿se han puesto a pensar cuando uno dice, yo, ¿qué es lo más valioso que le puedo dejar a mis hijos? Muchas personas piensan que pueden asegurar el futuro de sus hijos dejándole cosas materiales. Tú le puedes dejar lo que quieras, le puedes dejar un reino completo, pero del Señor depende la vida y el futuro de tus hijos y de los tuyos, de los míos. Entonces, ¿por qué perdemos la cabeza con afanarnos con riquezas que supuestamente nos van a dar seguridad? Si ya hemos visto que no nos aportan nada, solamente nos hacen desviar nuestra mirada del cielo, nuestra confianza de nuestro Señor y afanarnos por tener cosas acá en la tierra, que cuando partamos de este mundo no las vamos a disfrutar, ni siquiera las vamos a poder llevar al cielo. Entonces, todas estas cosas a nosotros nos deben hacer entender que todo esto es cuestión de fe. Tú dices tener fe en el Señor Jesucristo, en Dios, entonces cree que Dios se hará cargo de ti y de los tuyos, hoy día y para siempre. Por todo el tiempo que tú estés acá en la tierra, ya estás sustentado en quien sustenta tu salvación, sustentará también tus necesidades. Eso es lo que está diciendo acá el Señor Jesucristo. Bien, y el último punto, antes de pasar a los comentarios, es la solución. ¿Cuál es la solución a la codicia? ¿Cuál es la solución al afán del materialismo que nosotros podemos tener? Y es el contentamiento. Hermanos, amigos, donde hay contentamiento, no hay codicia. Y donde hay codicia, no hay contentamiento. Fíjate bien, estos dos términos no son complementarios. O es uno o es el otro. Si tienes contentamiento, entonces no hay codicia. Pero si tienes codicia en tu vida, entonces no hay un corazón agradecido ni contento de lo que Dios te da. Y tú me dirás, pero Sebastián, ¿por qué estás siendo tan duro? ¿Por qué dices estas cosas? Vamos a ver por qué las digo. Primera de Timoteo 6, del 6 al 8 dice, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces, ¿por qué o para qué perder el tiempo en codiciar las cosas de este mundo? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Si no estás contento con lo que tienes, te estarás exponiendo a caer en codicias necias, como vimos, y dañinas para tu vida, que te harán caer en tentación y lazo y te van a hundir en perdición. Tienes que aprender, como dice acá Pablo a Timoteo, a tener una actitud, una disposición de corazón de estar contento y agradecido. Y uno dice, pero ¿por qué? Y acá Pablo te responde, porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, acá no hay dobles lecturas. Y sin duda nada podremos sacar de este mundo. Entonces, ¿para qué afanarte por las cosas de este mundo? Si tú debieses estar contento teniendo sustento y abrigo, debieses estar contento con esto. Si el Señor te está proveyendo para tus necesidades, debieses tener una actitud de Señor, gracias, te alabo Padre, porque hasta aquí tú has sido fiel y no me ha faltado nada. Hebreos 13, de 5 y 6 nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, sin codicia. Sean vuestras costumbres sin avaricia,
contentos, nuevamente esta palabra, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, el Señor dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El consejo acá es claro. Seamos agradecidos con Dios por todo lo que tenemos y lo que no tenemos. ¿Y saben por qué? Porque un corazón contento con lo que tiene es agradable ante el Señor. Un corazón contento con lo que tiene es agradable a nuestro Señor. Y por último, Filipenses 4:12 nos dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Fíjense, en pobreza y en prosperidad. Ser pobre no es malo y ser próspero tampoco es malo. Pero yo aprendí a vivir en ambas condiciones. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Esta es la versión Nueva Biblia de las Américas y es lo que le dijo el apóstol Pablo a los filipenses. Él aprendió, siendo Pablo una persona docta, preparada, una persona, se podría decir en nuestro tiempo, profesional, muy inteligente, muy capaz, con grandes capacidades y increíbles dotes, en una posición de ser un fariseo de fariseos. Él aprendió algo y el Señor se lo enseñó. Él aprendió a vivir en pobreza y a vivir en prosperidad. Él aprendió el secreto para estar saciado, como para pasar por momentos quizás donde no estés tan saciado y tengas que pasar hambre. Él aprendió a tener abundancia, pero también a tener necesidad. O sea, él no condicionó su contentamiento, él no condicionó su confianza ante Dios por las circunstancias. Él aprendió a desligarse de lo material para entender la posición que tiene y dársela en su propia vida y depender plenamente de nuestro Señor. Y para concluir, nuestra oración diaria debiese ser la siguiente, la que hizo Agur en Proverbios 37-9. Dice, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Esta es una hermosa oración, un precioso proverbio que nos aconseja lo correcto, cómo debiésemos nosotros orar a Dios en este mundo, entendiendo que con nada vinimos, con nada llegamos y con nada material nos vamos, pero nos vamos con una salvación eterna que durará por siempre. Y debiésemos considerarlo antes de entrar la próxima semana en los aspectos prácticos de las finanzas saludables en nuestro hogar, para poder entender cómo enfrentar este tema en nuestra realidad diaria, en cada hogar que cada uno representa. El Señor les bendiga y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana.